Tú no tienes lugar en mi laboratorio, escuincle mugroso. Las palabras del profesor Garmendia cortaron el aire del salón de química como navaja recién afilada. Todos los estudiantes de la secundaria voltearon a ver la escena que ya conocían de memoria, pero que nunca dejaba de incomodarlos. Ahí estaba Toño, de apenas 12 años, parado frente al escritorio del maestro con su bata de laboratorio prestada que le quedaba 3 tallas más grande, sus zapatos con hoyos tapados con cinta canela y esa mirada que brillaba de curiosidad a pesar de todo. Su abuela vende tortillas en la esquina como cualquier india, continuó Garmendia, asegurándose de que todos escucharan cada palabra venenosa. ¿Cree que puede venir aquí a contaminar mi clase con sus experimentos de basurero? ¿Con qué derecho trae esas porquerías hechas con botellas sucias? Toño apretó los puños, no por coraje, sino para no llorar delante de todos sus compañeros. Había llegado temprano esa mañana porque quería mostrar un filtro de agua que había construido con materiales reciclados. Un sistema ingenioso hecho con botellas de plástico, arena del río, carbón de las brasas de su abuela y algodón que había encontrado en la basura del centro de salud. «Mire, profesor», murmuró el niño con voz temblorosa, «yo solo quería enseñarle esto que inventé para limpiar el agua». ¿Enseñarme qué? ¿Basura? ¿Chatarra de pepenador? Garmendia agarró el pequeño filtro y lo levantó para que todos lo vieran como si fuera un objeto repugnante. Esto es exactamente el tipo de porquerías que no tienen lugar en una clase seria. Los niños como tú deberían estar ayudando a sus abuelas en el mercado, no perdiendo el tiempo con fantasías científicas. Las risas crueles de algunos compañeros se mezclaron con los susurros incómodos de otros. Toño sintió como si el piso se abriera bajo sus pies descalzos. Pero algo en sus ojos café no se apagó. Algo que el profesor no pudo ver, pero que estaba ahí ardiendo como las brasas que su abuela usaba para cocer las tortillas. «Váyase a su lugar», ordenó Garmendia, aventando el filtro artesanal directamente al bote de basura. «Y báñese bien antes de venir mañana. Huele a comal y pobreza». Toño caminó hacia su pupitre con la cabeza baja, pero sus oídos captaron algo que el profesor no escuchó: los murmullos de apoyo de algunos compañeros, las miradas de indignación de las maestras jóvenes que presenciaron la escena, y sobre todo, una vocecita interior que le susurraba: «Un día todos van a ver lo que realmente puedes lograr, chamaco». Lo que nadie imaginaba esa mañana era que en pocas semanas ese mismo niño humillado iba a crear algo que ni el gobierno municipal, ni la empresa de agua potable, ni todos los títulos universitarios del profesor Garmendia habían conseguido: devolver agua limpia y esperanza a toda una comunidad envenenada por la negligencia. Y cuando eso pasara, el profesor Garmendia se quedaría sin palabras por primera vez en su vida arrogante. ¿Ustedes creen que un niño de 12 años que recoge latas puede cambiar el destino de todo un pueblo? Quédense conmigo, porque esta historia los va a conmover hasta las lágrimas y los va a llenar de orgullo por nuestra gente mexicana. En las afueras de Mineral de la Reforma, donde el altiplano hidalguense se extiende como manta café bajo un sol que no perdona, se encuentra el pueblo de San Isidro de las Flores. Es uno de esos lugares que aparecen en las noticias solo cuando hay tragedias, pero donde día a día se tejen historias de resistencia, amor y dignidad que nunca llegan a los periódicos de la capital. Las calles son de tierra apisonada que se vuelve lodo pegajoso en temporada de lluvias y polvo fino que se mete hasta en los frijoles durante la sequía. Las casas son un mosaico de la creatividad mexicana: bloc gris sin acabados, lámina galvanizada que cuenta historias de granizo, madera rescatada de construcciones abandonadas y adobe que habla de tradiciones que se niegan a morir. Cada hogar es un testimonio de familias que van levantando su patrimonio adobe por adobe,
peso por peso, sueño tras sueño. Pero hay algo hermoso en San Isidro que no se ve en las fotografías de turistas. Es esa solidaridad que se respira en cada esquina polvorosa. Es doña Remedios prestando piloncillo a la comadre cuando se le acabó para el café. Es don Chema, el mecánico que ya no cobra por arreglar las bicicletas de los niños. Es la forma en que todos conocen a todos, cómo una enfermedad se vuelve problema compartido, y una quinceañera se celebra con aportaciones de todo el barrio. En el corazón de este pueblo, todas las madrugadas a las 4:30 en punto, comienza el ritual más sagrado de San Isidro. Doña Esperanza enciende su comal de barro para preparar las tortillas que van a alimentar a medio pueblo. Su puesto está estratégicamente ubicado en la esquina de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde los estudiantes, maestros y trabajadores pueden desayunar algo caliente antes de empezar sus días de lucha. Esperanza es una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón. Sus manos, curtidas por 60 años de amasar masa, aún conservan una delicadeza especial cuando extiende cada tortilla sobre el comal, como si fuera una ofrenda para los dioses del maíz. Su sonrisa nunca falta, aunque detrás de sus ojos arrugados se note el cansancio de quien se levanta cuando todavía cantan los gallos y se acuesta cuando ya ladran los perros de la madrugada. Ella llegó a San Isidro hace 12 años, huyendo de un rancho en Zacatecas donde la sequía había vuelto imposible la vida. Traía cargando a Toño, que entonces tenía apenas 6 meses de nacido, y en el corazón la determinación férrea de construir algo mejor para su nieto. Sin estudios de escuela, sin familia que la ayudara, sin más capital que una receta de tortillas heredada de su bisabuela, se puso a trabajar con la voluntad que solo tienen las mujeres mexicanas cuando protegen a los suyos. Los primeros meses fueron de hambre y lágrimas guardadas. Vendía 10, 15 tortillas al día si tenía suerte. Apenas le alcanzaba para la leche en polvo del bebé y el gas del comal. Pero poco a poco, el sabor auténtico de su masa y su trato cariñoso fueron conquistando paladares y corazones de la comunidad. Ahora, 12 años después, no hay quien en San Isidro no conozca las tortillas de Doña Esperanza, hechas con amor y resistencia. La secundaria Sor Juana Inés de la Cruz está a 50 metros del puesto de tortillas. Es un edificio de 2 pisos, pintado de verde bandera y blanco, con salones que han visto pasar generaciones enteras de niños del pueblo que sueñan con un futuro mejor. Las maestras son buenas gentes, la mayoría también viene de pueblos olvidados y entiende las realidades duras de sus estudiantes. Saben lo que es llegar a la escuela sin haber desayunado, saben lo que significa estudiar a la luz de velas cuando se va la electricidad. Pero el profesor de química, Aurelio Garmendia Sánchez, es otra historia completamente diferente. Un hombre que llegó al pueblo con aires de grandeza citadina y una agenda muy clara: separar la paja del trigo, como él mismo decía. Para Garmendia, los estudiantes se dividían en 2 categorías bien definidas: los que tenían futuro prometedor y los que estaban destinados a repetir el ciclo de pobreza ignorante de sus padres y abuelos. El laboratorio de química era su reino personal, su templo de superioridad intelectual. Equipos donados por el gobierno estatal, libros de texto que él mismo había gestionado y una vitrina llena de químicos que mantenía bajo llave como si fueran tesoros de Moctezuma. Para él, la ciencia era un privilegio que debía ganarse con comportamiento apropiado, uniforme limpio y, sobre todo, apellidos que sonaran a gente decente. Toño, por supuesto, no cumplía ninguno de esos requisitos según los estándares de Garmendia. Pero lo que el profesor no sabía es que en ese pueblo aparentemente olvidado por Dios y el gobierno, se estaba gestando una historia que iba a demostrar que el talento verdadero no entiende de clases sociales.
y que a veces los milagros más grandes nacen en los lugares más humildes de nuestra México querido. Si esta historia ya los está emocionando, no olviden suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a ser increíble y van a querer compartirlo con toda su familia. El profesor Aurelio Garmendia se miraba todas las mañanas en el espejo de su departamento rentado en Pachuca y veía el éxito que creía merecer. Camisa blanca bien planchada, corbata de poliéster que brillaba como su sonrisa falsa, zapatos boleados que reflejaban su ego inflado. En la pared de su oficina en la secundaria colgaban sus diplomas como trofeos de guerra. Químico, farmacéutico, biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestría en educación que había pagado a plazos y varios diplomados en pedagogía que había tomado más por presumir que por aprender. Para Garmendia, esos papeles no solo representaban conocimiento, sino superioridad incuestionable sobre los nacos del pueblo que no sabían ni escribir su nombre completo. Garmendia había llegado a la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz con una misión que repetía en cada junta con padres de familia: elevar el nivel académico de esta institución. Lo que realmente quería decir era limpiarla de estudiantes que, según su criterio clasista, no tenían la capacidad intelectual ni el trasfondo cultural para el aprendizaje científico serio. Su oficina era su santuario personal de vanidad. Escritorio de melamina que intentaba parecer madera fina, sillas de plástico que había mandado tapizar para que se vieran elegantes, y una cafetera eléctrica que había comprado con dinero de las cooperaciones escolares porque un profesional de mi nivel necesita mantener ciertos estándares, como le decía a quien quisiera escucharlo. La rutina diaria de Garmendia era un teatro de poder barato. Llegaba a las 7 de la mañana en su Tsuru 2007 que mantenía reluciente como si fuera BMW. Se estacionaba en el lugar que él mismo había designado como exclusivo para dirección académica y caminaba hacia su laboratorio con paso arrogante, saludando selectivamente. Sonrisa amplia y buenos días, efusivos, para los maestros que lo adulaban, gesto serio y profesional para los que se atrevían a cuestionarlo, e indiferencia total para los conserjes y personal de limpieza. Pero era durante las clases donde Garmendia mostraba su verdadera naturaleza de pequeño tirano educativo. En su laboratorio se paseaba entre los estudiantes como inspector que busca defectos que confirmen sus prejuicios. Sus ojos se detenían especialmente en los que traían uniformes desgastados por el uso y el sol, útiles escolares de segunda mano o zapatos que evidenciaran claramente la situación económica familiar. «Hernández, acérquese», le decía a una niña cuya bata de laboratorio había sido heredada de una hermana mayor. «Esa bata está muy sucia. En mi clase se requiere pulcritud. La ciencia es para gente limpia y ordenada». O a un muchacho que traía un cuaderno forrado con papel de estraza. «Martínez, ese cuaderno da muy mala imagen. Los científicos serios usan materiales serios. Si no puede conseguir algo apropiado, mejor dedíquese a algo más acorde a sus posibilidades». Sus comentarios siempre estaban calculados para humillar sin parecer completamente abusivo frente a otros maestros. Era un maestro de la crueldad sutil, del tipo de violencia psicológica que no deja marcas físicas, pero destroza la autoestima de los estudiantes como machete que corta caña tierna. Con Toño, sin embargo, la cosa era profundamente personal. Desde el primer día que el niño pisó su laboratorio, Garmendia vio en él algo que lo molestaba hasta los huesos. Una inteligencia natural que no pedía permiso, una curiosidad genuina que no se sometía a autoridad académica, y peor aún, una dignidad que permanecía intacta a pesar de las humillaciones constantes. «Ese chamaco se cree muy listo», le comentaba a otros maestros durante los recreos. «Pero la inteligencia sin educación formal es como burro cargado de libros.
No sirve para nada más que hacer el ridículo. Las humillaciones a Toño se habían vuelto parte del espectáculo diario en el laboratorio. Garmendia lo llamaba al frente para señalar defectos en su aspecto personal. Lo regañaba por hacer preguntas demasiado básicas o fuera del nivel, y siempre, siempre encontraba la manera de mencionar el trabajo de su abuela como algo vergonzoso que debía superarse. ¿Saben por qué este estudiante siempre huele a comal y masa?, preguntaba frente a otros alumnos mientras Toño se ponía rojo de la vergüenza. Porque su abuela vende tortillas en la calle. Espero que ustedes estudien mucho para no terminar como comerciantes ambulantes. Lo que Garmendia no entendía, cegado por su clasismo y su ignorancia disfrazada de sabiduría, es que cada humillación, en lugar de quebrar a Toño, lo estaba forjando como acero en la fragua del desprecio. Y que muy pronto ese niño iba a demostrarle que la verdadera educación no viene de diplomas colgados en paredes baratas, sino de manos que crean, corazones que resisten y mentes que se niegan a aceptar la injusticia como destino. ¿Ustedes han vivido la humillación de un maestro que los menospreció? ¿Creen que el origen de una persona determina su capacidad? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias con maestros así. Antonio Mendoza López para todos, Toño. Era un niño que llamaba la atención por todas las razones equivocadas, según los adultos que habían decidido que su destino ya estaba escrito en piedra. No porque fuera problemático o flojo, sino porque su inteligencia brillaba de una manera que incomodaba profundamente a quienes creían que la pobreza y la inteligencia no podían coexistir en el mismo cuerpo. A los 12 años, mientras otros niños de su edad se obsesionaban con los videojuegos del ciber o veían novelas en la televisión de la vecina, Toño se la pasaba desarmando radios viejos que encontraba en el basurero municipal, estudiando cómo funcionaban los motores de las licuadoras descompuestas que la gente tiraba, y haciendo preguntas que ni sus maestras más preparadas sabían responder con seguridad. ¿Por qué el agua sucia se ve limpia cuando la hierves pero sigue sabiendo raro?, le preguntaba a doña Esperanza mientras la ayudaba a lavar los trastes del puesto. ¿Por qué algunos metales se oxidan y otros no? ¿Cómo hacen las plantas para limpiar el aire y nosotros no podemos limpiar el agua igual de fácil? Su cuarto era un museo organizado de lo que otros consideraban basura inservible. Cajas de cartón de detergente llenas de cables de colores, rescatados de aparatos electrónicos muertos, motores pequeños, extraídos de juguetes rotos que había encontrado en la basura, baterías gastadas que él guardaba convencido de que algún día me van a servir para algo importante, y una colección impresionante de botellas de plástico de diferentes tamaños que había clasificado según su capacidad y resistencia. Su abuela a veces se desesperaba con tanto mugrero ocupando espacio en una casa ya de por sí pequeña, pero cuando veía la concentración absoluta en los ojos de su nieto, mientras construía algún invento imposible, algo en su corazón de mujer sabia le decía que dejara al chamaco soñar y crear sin limitaciones. La relación entre Toño y su abuela Esperanza era de esas que dan ternura y fortaleza a la vez, como los cimientos de adobe que sostienen las casas del pueblo. Todas las tardes, cuando ella regresaba de vender tortillas con las manos adoloridas y la espalda quebrada, encontraba a su nieto haciendo la tarea en la mesa de la cocina, rodeado de libros prestados de la biblioteca municipal y cuadernos rayados donde dibujaba máquinas que parecían salidas de películas de ciencia ficción. Cenaban juntos tortillas recién hechas con salsa de chile de árbol y frijoles refritos. Él le contaba emocionado lo que había aprendido ese día sobre reacciones químicas o filtros naturales. Y ella le platicaba de los clientes que habían venido al puesto, de los chismes del pueblo, de las penas y alegrías de la comunidad que los había adoptado como familia. «Mijito», le decía doña Esperanza mientras le servía un vaso de agua de Jamaica endulzada con piloncillo.
Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que somos nosotros. Tu papá, que en paz descanse, siempre me decía que la inteligencia es como el maíz criollo. Puede crecer en cualquier tierra si tiene buen corazón y agua limpia. Toño no había conocido a su padre, quien murió en un accidente en la mina cuando él tenía apenas 2 años. Pero su abuela le había contado 1000 veces que era un hombre que sabía arreglar cualquier cosa que se descompusiera con solo tocarla. Tú heredaste sus manos mágicas, mijo, le decía Esperanza cuando lo veía trabajar concentrado con sus experimentos. Y la misma curiosidad bendita por entender cómo funcionan las cosas que Dios puso en este mundo. En la secundaria, Toño era un estudiante ejemplar en matemáticas y extraordinario en ciencias naturales. Resolvía problemas de álgebra que estaban 2 grados arriba del suyo, como si fuera una adivinanza fácil. En biología, hacía conexiones entre conceptos que dejaban pensando a la maestra Lupita, la única que realmente reconocía y alimentaba el potencial científico del niño. Pero en educación física se quedaba callado observando, y en actividades sociales prefería la soledad, como si estuviera estudiando el comportamiento humano desde la distancia de quien no se siente completamente parte del grupo. Sus compañeros lo respetaban genuinamente, aunque algunos se burlaran de su ropa remendada con cariño o del aroma persistente a masa de maíz que a veces traía impregnado en el uniforme después de ayudar a su abuela en las mañanas. Pero cuando se descomponía el proyector del salón, cuando necesitaban que alguien les explicara por qué no funcionaba el ventilador, o cuando tenían dudas sobre algún experimento de ciencias, todos volteaban automáticamente a buscar a Toño, y él siempre encontraba la solución más creativa e inesperada. Lo que nadie sabía, ni siquiera su abuela querida, es que Toño tenía un sueño secreto que lo desvelaba por las noches y lo hacía levantarse antes del amanecer a trabajar en sus inventos. Algún día iba a crear algo tan importante, tan útil, tan necesario, que nadie en el mundo volvería a burlarse de las tortillas de su abuela, ni de sus zapatos rotos, ni de su origen humilde. Algo que demostrara de una vez por todas que ser pobre no significa ser ignorante, que tener las manos callosas de trabajo honesto es más digno que tener corbata y corazón sucio, y que la verdadera ciencia nace de la necesidad de resolver problemas reales, no de presumir títulos en oficinas con aire acondicionado. Si sienten admiración por Toño, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que este niño va a lograr los va a inspirar para toda la vida. La tormenta llegó un martes de septiembre como puño de gigante que golpea la tierra sin piedad. No fue lluvia normal de temporal, de esas que refrescan el ambiente y se van cantando por las coladeras. Fue de esas tormentas que los abuelos del pueblo llaman castigo del cielo, con rayos que partían la noche en pedazos y truenos que hacían vibrar hasta los dientes de los niños asustados. Desde las 6 de la tarde, el cielo de San Isidro se había puesto color plomo, como comal viejo que anuncia tormenta brava. Los perros se escondieron debajo de las camas, los gallos dejaron de cantar, y hasta las moscas parecían presentir que algo malo se acercaba volando desde las montañas. A las 8:30 de la noche, cuando las familias del pueblo estaban cenando y viendo las noticias en la televisión de don Aurelio, el único que tenía cable, el primer rayo cayó directamente sobre la planta de tratamiento de aguas que estaba a 2 kilómetros del pueblo. La explosión fue tan brutal que se escuchó hasta en los ranchos vecinos, como si hubiera explotado una bomba de la revolución enterrada por 100 años. Pero eso fue apenas el primer aviso de la tragedia que se venía. El segundo rayo, más poderoso que el primero, golpeó las instalaciones de la empresa minera Metales del Norte, que llevaba 5 años extrayendo plata y otros minerales de las entrañas de la sierra.
Los tanques de químicos que usaban para separar los metales se reventaron como piñatas rellenas de veneno, derramando su contenido tóxico directamente hacia el arroyo que alimentaba el pozo comunitario de San Isidro. «Se cayó un rayo en la mina», gritó don Chema desde su taller mecánico, mientras veía las chispas azules que volaban por los aires como luciérnagas del demonio. Después vino la lluvia. No lluvia común, sino diluvio bíblico que duró toda la noche y parte del día siguiente. Agua que arrastraba todo a su paso. Basura acumulada por meses, fertilizantes de los cultivos, aceites de los talleres mecánicos y, peor aún, los químicos tóxicos que se habían derramado de la mina y que ahora corrían como ríos de muerte hacia el único pozo de agua potable del pueblo. Al día siguiente, cuando por fin escampó y salió un sol tímido entre las nubes grises, los vecinos salieron a inspeccionar los daños de la tormenta. Calles convertidas en arroyos lodosos, casas con techos de lámina volados como hojas secas y un olor extraño en el aire que nadie sabía identificar, pero que hacía picar la garganta. Fue don Evaristo, el más viejo del pueblo, quien se dio cuenta primero del problema verdadero. Había ido a sacar agua del pozo comunitario para hacer café, como hacía todas las mañanas desde hacía 50 años. Pero cuando metió su cubeta de metal y la sacó llena, el agua tenía un color grisáceo que nunca había visto y un olor químico que le recordó a los medicamentos del centro de salud. «¡Vengan acá!», les gritó a otros vecinos que andaban limpiando los daños de la tormenta. «El agua está rara, huele a pura medicina». Uno por uno, las familias fueron llegando al pozo para verificar lo que don Evaristo había descubierto. El agua, que siempre había sido cristalina y fresca, ahora se veía turbia y tenía un sabor metálico que dejaba la boca amarga por horas. «Seguro se metió lodo del arroyo», dijo doña Carmen, tratando de calmar a los niños que habían empezado a llorar. «En unos días se va a limpiar sola, ya verán». Pero don Evaristo, que había nacido y crecido junto a ese pozo, negó con la cabeza preocupado. «No, comadre, esto no es lodo normal. Esto huele a químicos de la mina. El agua está envenenada». Los primeros días fueron de negación y esperanza ciega. «Mañana seguro se compone», decían las madres de familia mientras servían el agua turbia esperando que el calor la purificara. «Es imposible que nos pase algo así a nosotros», murmuraban los hombres mientras iban a trabajar con dolor de estómago y náuseas que no entendían. Pero pasó una semana, después 2, y el agua no solo no mejoraba, sino que cada día se veía peor. Comenzaron a aparecer manchas blancas en la superficie, como nata de leche podrida, y el olor se volvió tan fuerte que hasta los animales se negaban a beberla. Mientras tanto, en el pueblo empezaron a manifestarse los primeros síntomas de la contaminación. Don Evaristo comenzó con vómitos que no paraban. Los niños de la escuela llegaban con diarrea y dolor de panza. Las embarazadas del pueblo empezaron a sentir mareos constantes que las dejaban sin fuerzas para trabajar. La señora Guadalupe, que tenía diabetes y dependía de tomar mucha agua pura todos los días, fue la primera en enfermarse gravemente. Una mañana no se pudo levantar de la cama, con fiebre alta y temblores que asustaron a toda su familia. «Hay que llevarla al hospital de Pachuca», gritó su hijo mayor, pero el viaje costaba dinero que no tenían, y además los doctores del centro de salud local decían que no era nada grave, que solo era un virus estomacal que anda dando vueltas. Fue entonces cuando Toño, que había estado observando todo con la curiosidad científica que lo caracterizaba, decidió investigar por su cuenta lo que realmente estaba pasando con el agua de su pueblo. Tomó muestras en frascos de vidrio que había rescatado de la basura, las observó con una lupa que había armado con cristales de lentes rotos y empezó a entender que el problema era mucho más grave de lo que los adultos querían aceptar. Una noche,
mientras ayudaba a su abuela a lavar los trastes con el agua turbia que les quedaba almacenada en cubetas. Toño vio cómo las manos de doña Esperanza se habían puesto rojas e irritadas después de tanto contacto con el agua contaminada. En ese momento, viendo a la mujer que más amaba en el mundo sufrir por la negligencia de las autoridades y la contaminación de la mina, algo se encendió para siempre en el corazón de Toño. Una determinación férrea que iba más allá de su edad, más allá de sus recursos, más allá de lo que cualquiera esperaría de un niño de 12 años. «Abuela», le dijo esa noche mientras ella se ponía crema en las manos lastimadas, «yo voy a arreglar esto, te lo prometo». Doña Esperanza sonrió con ternura, pensando que su nieto hablaba con la inocencia de la infancia. «Claro que sí, mijito, algún día». Pero Toño no hablaba de algún día lejano en el futuro. Hablaba de ahora, de tomar las herramientas de su cuarto, los conocimientos que había acumulado en años de curiosidad incansable, y convertir la crisis de agua de San Isidro en la oportunidad más grande de su corta vida. ¿Ustedes han vivido una crisis de agua en su comunidad? ¿Creen que un niño de 12 años puede resolver un problema que los adultos no pueden? Cuéntenme en los comentarios qué harían ustedes en el lugar de Toño. Esa madrugada del viernes, mientras todo San Isidro dormía inquieto por los malestares estomacales y la preocupación que no los dejaba descansar, Toño se levantó sin hacer ruido. Su abuela descansaba en el cuarto de al lado después de una noche de vómitos y dolor de cabeza que la tenía muy débil. El niño encendió una lámpara de mano que había armado con un foco de bicicleta y pilas de radio, y se dirigió a su mesa de trabajo improvisada en un rincón de la cocina. Extendió un cuaderno rayado que usaba como diario científico y comenzó a dibujar con la precisión de un ingeniero profesional. No eran dibujos de niño, sino planos detallados de algo que había estado imaginando y perfeccionando en su mente durante días de observar el agua contaminada. Un sistema de filtración casero, hecho completamente con materiales que podía conseguir en el pueblo sin gastar un peso. Mientras dibujaba a la luz tenue de su lámpara artesanal, recordaba todo lo que había leído en los libros de la biblioteca sobre purificación de agua. Todo lo que había visto en videos de YouTube cuando podía usar el Internet del ciber. Todo lo que había aprendido experimentando con filtros simples para limpiar agua de charcos después de la lluvia. Si la naturaleza puede limpiar el agua con arena y piedras, murmuró para sí mismo mientras perfeccionaba su diseño, yo también puedo hacerlo, pero mejor y más rápido. Su plan era genial en su simplicidad. Usar botellas de plástico de diferentes tamaños como cámaras de filtración, arena fina del río como primera barrera, carbón activado hecho de las brasas del comal de su abuela como segundo filtro, algodón y trapos limpios como filtro final, y grava pequeña para evitar que se mezclaran los materiales. Pero lo más innovador de su diseño era un sistema de goteo lento que había imaginado después de observar cómo su abuela colaba el café por las mañanas. El agua contaminada entraría por arriba muy lentamente, pasaría por cada capa de filtración sin prisa y saldría por abajo limpia y segura para beber. Al día siguiente, después de la escuela donde tuvo que aguantar otra humillación del profesor Garmendia por llegar con los zapatos enlodados, Toño fue directo a buscar a don Chema en su taller mecánico. Lo encontró tratando de reparar una bomba de agua con las pocas herramientas que tenía, maldiciendo en voz baja porque ya se había enfermado 2 veces por tomar agua del pozo. «Don Chema», le dijo el niño con una determinación que sorprendió al mecánico veterano, «necesito que me ayude con algo muy importante». «¿Qué necesitas, chamaco? Pero que sea rápido porque tengo mucho trabajo atrasado». Toño extendió sus dibujos sobre la mesa de trabajo llena de grasa y refacciones. Don Chema se limpió las manos con un trapo sucio, se puso los lentes de lectura que tenía amarrados con un mecate y comenzó a estudiar los planos con la seriedad de quien entiende de mecánica y construcción.
Sus cejas canosas se alzaron con sorpresa genuina a medida que entendía lo que estaba viendo en esos dibujos hechos con lápiz sobre papel rayado. ¿Tú hiciste esto, Toño? Sí, señor. ¿Cree que pueda funcionar para limpiar el agua envenenada? Don Chema estudió los dibujos durante varios minutos largos, revisando cada detalle, cada medida, cada conexión que el niño había imaginado. Los cálculos estaban sorprendentemente correctos para alguien de su edad. La idea era sólida y práctica. Pero lo que más lo impresionó fue la creatividad del diseño. El chamaco había inventado un sistema que podía construirse completamente con materiales reciclados y que cualquier familia del pueblo podía reproducir en su casa. «Mira, Toño», le dijo don Chema con una seriedad que no acostumbraba a usar con los niños, «esto no solo puede funcionar, esto debe funcionar, porque si no hacemos algo pronto, se nos va a morir gente en este pueblo». «Yo puedo conseguir todos los materiales», respondió el niño con una confianza que conmovió al viejo mecánico hasta las lágrimas. «Solo necesito que me enseñe a usar algunas herramientas y que me ayude con las conexiones más difíciles». Y así comenzó la aventura más extraordinaria que San Isidro había presenciado en toda su historia. Toño se convirtió en un pequeño ingeniero social que recorría el pueblo de casa en casa, explicando su proyecto con una pasión que se contagiaba como risa de niños. No pedía dinero, porque sabía que nadie lo tenía después de que la mina había reducido empleos y el agua contaminada había afectado los cultivos. Pedía materiales que la gente normalmente tiraba a la basura, botellas de plástico grandes y chicas, trapos viejos pero limpios, cubetas agujeradas, mangueras rotas que se pudieran reparar. «¿Para qué quiere mi garrafón roto, joven?», le preguntó doña Remedios con curiosidad genuina. «Para hacer un filtro gigante que va a limpiar el agua envenenada, doña Reme. Este garrafón va a ser como el corazón del sistema». «¿Y de verdad crees que eso va a funcionar, chamaco?». «No lo creo, doña Reme. Lo sé, porque ya lo probé con agua sucia del charco y salió limpia como el cristal». Su convicción era tan poderosa y su explicación tan clara que la gente empezó a creer en el proyecto antes de verlo funcionando. Primero los niños de la escuela, que veían en Toño a un superhéroe de verdad que iba a salvar a sus familias. Después los jóvenes del pueblo, que se emocionaron con la idea de participar en algo épico que podría cambiar sus vidas. Y finalmente los adultos, que al principio pensaron que era un juego infantil para pasar el tiempo, pero poco a poco se dieron cuenta de que el nieto de doña Esperanza hablaba completamente en serio. Don Chema, que tenía el taller mecánico mejor equipado del pueblo, donó herramientas y tubos de PVC que tenía guardados. La señora Guadalupe, a pesar de estar enferma, ofreció todas las botellas de vidrio que había acumulado de sus medicamentos. Los hermanos Jiménez, que tenían una carnicería pequeña, prometieron conseguir arena fina del río y grava del cerro. Y doña Esperanza, después de ver la determinación absoluta en los ojos de su nieto, decidió usar los pocos ahorros que tenía escondidos en una lata de café para comprar los materiales nuevos que faltaban. «Mijo», le dijo una noche mientras contaba billetes arrugados y monedas oxidadas sobre la mesa de la cocina, «aquí están mis ahorros de toda la vida. Si tú crees que puedes salvar a nuestro pueblo, yo creo en ti más que en cualquier gobierno o empresa». El primer filtro lo construyeron en el patio trasero de don Chema, trabajando desde que salía el sol hasta que se metía detrás de los cerros. Toño había diseñado un sistema ingenioso que parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero hecho completamente con materiales que cualquiera podía conseguir sin gastar una fortuna. La base era un garrafón de agua de 20 litros al que le habían cortado la parte superior para convertirlo en embudo gigante. Adentro, Toño había creado capas perfectamente organizadas.
Primero, grava gruesa para detener la basura grande. Después, arena fina del río para filtrar partículas medianas. Luego, carbón activado hecho de brasas del comal molidas y lavadas para absorber químicos. Y finalmente, algodón y tela limpia para el filtrado final. Pero la parte más brillante del invento era un sistema de goteo controlado que regulaba la velocidad del agua para que cada gota tuviera tiempo suficiente de limpiarse en cada capa. El agua entraba por arriba muy despacio, se tomaba su tiempo pasando por cada filtro y salía por abajo a través de una manguera delgada, gota por gota, cristalina y pura. «¡Está funcionando de verdad!», gritó el joven Pablo cuando vieron las primeras gotas de agua limpia saliendo del filtro, después de haber puesto agua turbia y maloliente del pozo. Era un milagro tangible. Agua que había entrado gris y tóxica, salía transparente y sin olor químico. Don Chema probó las primeras gotas con la valentía de quien no tiene nada que perder, y después de unos minutos sin sentir náuseas o sabor amargo, sonrió como no sonreía desde hacía semanas. «Chamaco», le dijo a Toño con lágrimas en los ojos, «acabas de salvar a tu pueblo». La noticia del milagro se extendió por San Isidro más rápido que chisme de comadres. Gente que había perdido la esperanza llegó corriendo a ver con sus propios ojos el agua limpia que salía del invento de Toño. Familias enteras se formaron con sus cubetas y garrafones para llevar agua filtrada a sus casas. Niños que llevaban días sin poder jugar por el dolor de estómago, de repente recuperaron sus energías después de tomar el agua purificada. «Si podemos hacer uno», dijo Toño frente a la multitud que se había reunido en el taller de Don Chema, «podemos hacer 10. Y si podemos hacer 10, podemos hacer los que necesitemos para que cada familia tenga agua limpia en su casa». Y así comenzó la transformación más increíble que había vivido San Isidro en toda su historia. Ya no era solo el proyecto científico de un niño genio, sino la misión sagrada de toda una comunidad unida por la necesidad y la esperanza. Se organizaron equipos de trabajo como si fuera campaña política. Los hombres se encargaban de conseguir materiales pesados y construir las estructuras grandes. Las mujeres organizaban las capas de filtración y probaban la calidad del agua. Los niños ayudaban pintando las botellas y clasificando materiales por tamaños. Cada filtro que se terminaba era motivo de celebración como si fuera quinceañera. El primero se instaló en la casa de Doña Remedios, que lloró de emoción cuando pudo preparar café sin sabor a medicina. El segundo fue para la familia de don Evaristo, que por fin pudo tomar sus medicamentos para la diabetes sin que le dieran náuseas. El tercero se colocó en la escuela, donde los niños pudieron regresar a estudiar sin dolores de panza constantes. Pero lo más hermoso del proyecto no era solo que hubiera agua limpia otra vez en San Isidro, era ver cómo el pueblo se había unido como nunca antes en su historia. Familias que llevaban años peleadas por terrenos o chismes trabajaban juntas construyendo filtros. Jóvenes que solo pensaban en irse a Estados Unidos ahora sentían orgullo de vivir en un pueblo que había resuelto su propio problema sin esperar ayuda del gobierno. Y los niños de la escuela veían en Toño no solo a un compañero más listo, sino a la prueba viviente de que ellos también podían lograr cosas extraordinarias con creatividad y trabajo duro. Don Chema, que había pasado de ser un mecánico desempleado a ser el coordinador técnico del proyecto más importante de su vida, no podía creer lo que estaba viendo cada día. «En 50 años viviendo en este pueblo», le dijo a su esposa una noche mientras cenaban tortillas con agua limpia, filtrada por el sistema de Toño, «nunca había visto algo así. Este chamaco no solo nos está dando agua pura, nos está devolviendo las ganas de creer que podemos resolver nuestros propios problemas sin pedirle permiso a nadie». Y tenía completamente la razón.
Porque cuando las noticias de lo que estaba pasando en San Isidro llegaron a otros pueblos de la región, cuando los reporteros locales comenzaron a hablar del niño genio que purificó el agua envenenada, y cuando la gente de toda Hidalgo empezó a voltear a ver hacia ese rincón olvidado donde estaba ocurriendo un verdadero milagro mexicano, ya no se trataba solamente de filtros de agua o tecnología casera. Se trataba de demostrar que cuando la comunidad se une con un propósito común, cuando los sueños de un niño se trabajan con las manos de todo un pueblo, y cuando alguien se niega a aceptar que las injusticias no se pueden cambiar, hasta el agua más envenenada puede convertirse en esperanza cristalina que da vida nueva. Si esta historia los tiene emocionados hasta las lágrimas, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones, porque lo que viene va a ser el momento más épico de toda la historia. 3 semanas después de que comenzara el proyecto de filtración, San Isidro parecía un pueblo completamente diferente al que había sufrido la contaminación del agua. Las calles que antes olían a químicos tóxicos ahora tenían el aroma familiar de tortillas recién hechas y café de olla. Las casas que habían estado llenas de enfermos ahora resonaban con risas de niños que habían recuperado sus energías. Y en la plaza central, donde antes la gente se reunía para quejarse de las autoridades inútiles, ahora había una instalación comunitaria de filtros tan impresionante que parecía diseñada por ingenieros universitarios. Pero lo más increíble era la transformación de la gente misma. Vecinos que antes apenas se saludaban, ahora trabajaban juntos como familia extendida. Los jóvenes que hablaban de irse del pueblo regresaban de Pachuca y Ciudad de México para ser parte del proyecto más importante de sus vidas. Y los niños de la secundaria ya no veían a Toño como al nieto raro de la tortillera, sino como al genio que había salvado a sus familias y devuelto la dignidad a su comunidad. La mañana del viernes, que marcó exactamente un mes desde que comenzó la crisis del agua, Toño despertó con una sensación extraña en el pecho. Su abuela ya había encendido el anafre con agua limpia del filtro comunitario y el aroma de las tortillas llenaba la casa con una calidez que iba mucho más allá del calor del comal. «Mijito», le dijo doña Esperanza mientras le servía el desayuno en platos que por primera vez en semanas estaban lavados con agua pura. «Vinieron unos reporteros de Pachuca preguntando por ti. Dicen que quieren hacer una entrevista sobre lo que has logrado». Toño casi se atraganta con los frijoles refritos. «¿Reporteros? ¿De verdad?» «Sí, mijo. Y también vinieron unas personas del gobierno del estado. Dicen que quieren conocer tu invento y llevarlo a otros pueblos que tienen problemas con el agua». Era completamente cierto. La historia del niño de 12 años que había purificado el agua envenenada de su pueblo había trascendido las fronteras de San Isidro como río que se desborda. Primero fue una nota pequeña en el periódico local de Hidalgo, después un reportaje en el noticiero de televisión de Pachuca, y finalmente, cuando las redes sociales se llenaron de fotos y videos del pueblo que se salvó a sí mismo, medios nacionales de Ciudad de México comenzaron a enviar reporteros para cubrir la historia que estaba emocionando a todo el país. Esa tarde, cuando Toño llegó a la secundaria después de pasar la mañana ayudando a instalar filtros en 2 casas más, se encontró con una escena que jamás había imaginado ni en sus sueños más locos. En el patio principal de la escuela había cámaras de televisión, reporteros con micrófonos profesionales y un grupo de personas vestidas de traje que claramente no eran del pueblo, pero que sonreían como si hubieran nacido ahí. Pero lo que más lo sorprendió, hasta dejarlo sin palabras, fue ver al profesor Garmendia en el centro de todo el espectáculo, sonriendo para las cámaras como si fuera el héroe de la historia que estaban cubriendo los medios. «Estamos extremadamente orgullosos del trabajo pedagógico que hemos realizado en esta institución educativa»,
decía Garmendia frente a las cámaras con una actuación digna de telenovela. Este proyecto extraordinario es resultado directo del programa de excelencia científica que hemos implementado aquí. En nuestra escuela formamos estudiantes integrales que pueden resolver problemas reales de sus comunidades. Los reporteros asentían impresionados y tomaban notas en sus libretas. Las autoridades del gobierno sonreían y se fotografiaban con Garmendia como si fueran viejos amigos. Y mientras tanto, Toño se quedó parado en la entrada del patio escolar, invisible para todos los adultos importantes, viendo cómo el hombre que lo había humillado y despreciado durante meses ahora se atribuía todo el mérito de su trabajo. «Profesor Garmendia», preguntó una reportera de pelo rubio teñido, ¿nos puede presentar al estudiante genio que desarrolló este sistema innovador de purificación? Garmendia volteó a buscar con la mirada fingiendo no saber dónde estaba Toño, aunque perfectamente sabía que el niño llegaba todos los días a esa misma hora. Su sonrisa falsa se tambaleó por una fracción de segundo cuando sus ojos se encontraron con los de Toño, pero rápidamente recuperó la compostura. «Por supuesto, con mucho gusto. Antonio, ven acá, por favor». El niño caminó lentamente hacia el grupo de reporteros y autoridades, sintiendo cómo todas las cámaras se dirigían hacia él y todos los micrófonos se extendían para capturar sus palabras. De repente se sintió más pequeño que nunca, pero también más seguro de sí mismo que jamás había estado en toda su vida. «Cuéntanos, Antonio», dijo la reportera rubia con voz amable pero profesional, «¿cómo se te ocurrió crear este sistema tan avanzado de filtración?» Toño miró al profesor Garmendia, que le sonreía con esa sonrisa de plástico que conocía perfectamente después de meses de humillaciones. Después miró a las cámaras, a los reporteros expectantes, a las autoridades del gobierno que lo veían como una curiosidad científica digna de estudio. Y entonces, con una voz clara y firme que sorprendió hasta a él mismo, comenzó a hablar la verdad sin miedos ni disculpas. «Todo empezó cuando mi pueblo se quedó sin agua limpia y nadie del gobierno vino a ayudarnos. Cuando mi abuela se enfermó por tomar agua envenenada y se le pusieron las manos rojas de lavarla. Cuando los niños de mi escuela no podían venir a estudiar porque tenían diarrea y vómitos todos los días. Cuando las autoridades nos dijeron que esperáramos pacientemente mientras se moría gente de mi comunidad. Un silencio incómodo se extendió por el patio escolar. Esta no era exactamente la respuesta que los reporteros y autoridades esperaban escuchar en sus micrófonos. «Yo no hice este proyecto solo», continuó Toño, con más seguridad en cada palabra. «Lo hicimos todos juntos como familia. Don Chema, que me enseñó a usar las herramientas y me regaló materiales de su taller. Doña Remedios, que me dio todas sus botellas y cubetas. Los hermanos Jiménez, que consiguieron arena del río y grava del cerro. Mi abuela, que gastó todos sus ahorros de toda la vida para comprar lo que faltaba, y todos los vecinos que creyeron en mí cuando otros me decían que un niño pobre no podía lograr nada importante». La reportera intercambió miradas nerviosas con su camarógrafo. Esta historia se estaba volviendo mucho más profunda e incómoda de lo que habían planeado para su reportaje ligero. «¿Y la escuela?», preguntó otro reportero con curiosidad genuina. «¿Cómo te apoyaron aquí en tu proyecto científico?» Toño volteó a ver directamente al profesor Garmendia. Por primera vez en todos los meses de conocerlo, vio algo que nunca había visto en los ojos del hombre que lo había despreciado. Miedo verdadero de que su mentira fuera descubierta frente a las cámaras. Y entonces pasó algo hermoso que nadie esperaba. En lugar de venganza, en lugar de acusar públicamente, en lugar de destruir al hombre que lo había lastimado tantas veces, Toño eligió algo mucho más poderoso y digno. Eligió tomar el camino alto de la verdad sin rencores. «En la escuela he aprendido muchas cosas importantes», dijo, con una madurez que impresionó a todos los adultos presentes. «Pero este proyecto lo desarrollé en mi casa,
en las tardes y los fines de semana, en mi tiempo libre. Lo hice porque cuando algo te duele tanto en el corazón que no puedes dormir tranquilo, encuentras la fuerza para cambiar lo que está mal, sin importar si eres niño o adulto, rico o pobre. Las cámaras siguieron grabando cada palabra. Los reporteros siguieron escribiendo en sus libretas, y el profesor Garmendia se dio cuenta de que un niño de 12 años acababa de darle una lección de dignidad y honestidad frente a todo el país que nunca iba a olvidar. La semana siguiente a las entrevistas televisivas, el profesor Garmendia organizó lo que él pomposamente llamó una ceremonia especial de reconocimiento al mérito académico excepcional. Invitó a padres de familia, autoridades educativas de todo el estado y, por supuesto, se aseguró de que hubiera suficientes cámaras para documentar lo que él esperaba secretamente que fuera su momento de gloria definitiva y su redención pública. El evento se realizó en el auditorio principal de la secundaria, decorado con globos tricolores y una lona gigante que decía: «Premiamos la excelencia científica estudiantil». Garmendia había preparado un discurso épico donde él era el protagonista indiscutible de la historia, el maestro visionario que había descubierto, guiado y motivado a un estudiante excepcional hacia el éxito que ahora reconocía todo México. Estimados padres de familia, distinguidas autoridades educativas del estado de Hidalgo, comenzó Garmendia desde el podium con su mejor traje y su sonrisa más brillante. Hoy celebramos el fruto maduro del programa educativo integral que hemos implementado con tanto esfuerzo en esta institución. El proyecto revolucionario de purificación de agua desarrollado por nuestro estudiante Antonio es resultado directo de la metodología pedagógica innovadora que caracteriza y distingue a nuestra escuela. Las palabras sonaban elegantes y bien estructuradas, pero había algo falso en el ambiente que hasta los niños pequeños podían sentir. Los padres de familia de San Isidro, que habían vivido la crisis del agua en carne propia, intercambiaban miradas incómodas en sus sillas de plástico. Ellos conocían perfectamente la verdad de lo que había pasado. Sabían que Toño había construido su sistema de filtración a pesar de la escuela, no gracias a ella. Por eso, continuó Garmendia con su sonrisa más amplia y falsa, es un honor inmenso para mí, como director de esta institución educativa, entregar este reconocimiento especial al estudiante que ha puesto en alto el nombre de nuestra escuela en todo el estado y todo el país. Llamó a Toño al frente del auditorio. El niño caminó lentamente hacia el pódium, pero algo fundamental había cambiado en él durante las últimas semanas. Ya no era el niño tímido que bajaba la cabeza ante las humillaciones de los adultos prepotentes. Las experiencias recientes le habían enseñado algo que ningún libro de texto podía explicar: el valor verdadero de conocer su propio valor y defender la verdad sin agresividad, pero sin permitir que lo pisotearan. Antonio Mendoza López, dijo Garmendia, extendiendo un diploma dorado que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Este reconocimiento es por tu destacada participación en nuestro programa institucional de innovación tecnológica aplicada. El niño tomó el micrófono que le ofrecían y por un momento hubo silencio total en el auditorio lleno de gente. Todos esperaban el discurso típico de agradecimiento, las palabras humildes de un estudiante modelo, reconociendo la sabiduría y guía de sus maestros superiores. Pero Toño tenía otros planes completamente diferentes. Muchas gracias, comenzó con voz firme y clara que llegó hasta el último rincón del auditorio. Pero antes de aceptar este reconocimiento, quiero aclarar algo muy importante para que no haya confusiones. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio como ola en el mar. Garmendia sintió que algo se salía peligrosamente de su control y empezó a sudar debajo de su traje elegante.
Este proyecto de filtros para agua no lo desarrollé porque la escuela me enseñara a hacerlo, continuó Toño, con una honestidad que cortaba el aire como cuchillo afilado. Lo hice porque mi pueblo estaba sufriendo en la oscuridad del abandono y nadie del gobierno venía a ayudarnos. Lo hice porque mi abuela se estaba enfermando con agua envenenada y se quemaba las manos lavando trastes con químicos tóxicos. Lo hice porque los niños de mi comunidad no podían venir a estudiar por los vómitos y diarreas constantes. Las cámaras de televisión enfocaron completamente al niño. Los reporteros se pusieron en alerta máxima. Esto definitivamente no era lo que tenían planeado en el guión oficial de la ceremonia. Quiero agradecer de todo corazón a mi abuela Esperanza, que me enseñó que trabajar con las manos no es motivo de vergüenza, sino fuente de orgullo y dignidad, continuó Toño, y su voz se hizo más fuerte y segura. Quiero agradecer a don Chema, que me enseñó más sobre construcción y mecánica en las tardes de su taller que lo que he aprendido en todos mis años de escuela. Quiero agradecer a todos mis vecinos de San Isidro, que creyeron en las ideas de un niño cuando los adultos importantes me decían que alguien como yo no podía lograr nada que valiera la pena. El silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar hasta la respiración nerviosa de Garmendia. Algunos padres de familia habían empezado a sonreír con orgullo. Las autoridades educativas se removían incómodas en sus sillas. Y quiero que todos sepan algo muy importante, dijo Toño, mirando directamente a las cámaras de televisión con una madurez que impresionó a todos los adultos presentes. Que no importa de dónde vengas, no importa si tu abuela vende tortillas en la calle o si tus zapatos tienen hoyos tapados con cinta. Lo que realmente importa es que nunca dejes de soñar con hacer el bien. Nunca dejes de crear soluciones para los problemas de tu gente y nunca permitas que alguien te diga que no puedes cambiar tu mundo solo porque eres joven o pobre. Extendió el diploma hacia Garmendia con una sonrisa serena pero firme, llena de dignidad y respeto propio. Quédese con su reconocimiento, profesor. Yo ya tengo el único premio que realmente necesito. El agua limpia en los ojos, agradecidos de mi gente, y la satisfacción de saber que cuando mi comunidad me necesitó, no les fallé. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del auditorio, dejando atrás a un profesor sin palabras por primera vez en su vida arrogante y a una audiencia que estalló en aplausos ensordecedores que duraron varios minutos. 6 meses después de aquella ceremonia que cambió para siempre la vida de San Isidro, el pueblo había adquirido una fama nacional que trascendía el simple tema del agua limpia. Reporteros de todo México llegaban regularmente para documentar cómo una comunidad rural había resuelto su propio problema sin esperar ayuda del gobierno. Universidades enviaban estudiantes de ingeniería para estudiar el sistema de filtración casero que había inventado un niño de 12 años. Y lo más importante, otros pueblos con problemas similares empezaron a replicar el modelo de San Isidro con resultados extraordinarios. Toño había recibido ofertas de becas completas de 3 universidades diferentes, incluyendo el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional. Su historia se había convertido en tema de estudio en escuelas de todo el país, como ejemplo de innovación, liderazgo juvenil y trabajo comunitario. Pero él había decidido quedarse en San Isidro para terminar la secundaria, continuar perfeccionando su sistema de filtración y, sobre todo, seguir cuidando a su abuela Esperanza, que ahora era conocida en toda la región como la abuela del niño genio. El profesor Garmendia, después de la humillación pública de la ceremonia, había pedido su cambio a otra escuela en un pueblo lejano. Antes de irse, había buscado a Toño una tarde para una conversación que ninguno de los dos olvidaría jamás. Toño
le había dicho con una humildad que el niño nunca había visto en él. Quiero pedirte perdón por cómo te traté. Me dejé cegar por mis prejuicios y casi perdí la oportunidad de presenciar algo extraordinario. No se preocupe, profesor, había respondido Toño con una madurez que sorprendía a todos. Usted me enseñó algo muy valioso sin darse cuenta, que cuando alguien trata de hacerte sentir pequeño, es porque tiene miedo de lo grande que puedes llegar a ser. La transformación de San Isidro había sido tan profunda que el gobierno del estado decidió convertir el pueblo en un centro de innovación tecnológica rural, con Toño como consultor oficial a pesar de su corta edad. Jóvenes de toda la región llegaban para aprender las técnicas de filtración y para inspirarse con la historia del niño que se había negado a aceptar la injusticia como destino inevitable. Pero quizás el cambio más hermoso había sido en la mentalidad de los niños de la escuela. Ya no veían la pobreza como limitación insuperable, sino como motivación para crear soluciones creativas. Ya no esperaban que otros resolvieran sus problemas, sino que buscaban maneras de resolverlos ellos mismos. Y sobre todo, habían aprendido que la verdadera educación no viene de memorizar libros, sino de aplicar el conocimiento para mejorar la vida de su comunidad. Una tarde de diciembre, mientras Toño ayudaba a su abuela a preparar tamales para la posada del pueblo, ella le hizo una pregunta que lo puso a reflexionar profundamente. «Mijito, ¿te arrepientes de algo de todo lo que pasó?» Toño dejó de mezclar la masa y miró por la ventana hacia el pozo comunitario, donde ahora había una instalación permanente de filtros que daba agua limpia a todo San Isidro las 24 horas del día. «Solo me arrepiento de una cosa, abuela», respondió con una sonrisa. «De haber tardado tanto en darme cuenta de que no necesitaba el permiso de nadie para cambiar las cosas que estaban mal». Doña Esperanza abrazó a su nieto con lágrimas de orgullo en los ojos. «Tu papá estaría tan orgulloso de ti, mijito. Él siempre decía que los mexicanos tenemos manos mágicas para crear milagros cuando más los necesitamos». Mientras el sol se ponía detrás de los cerros de San Isidro, pintando el cielo de colores naranjas y rosas, Toño sabía que su historia apenas comenzaba. Había demostrado que un niño de 12 años podía cambiar el destino de toda una comunidad. Había probado que la inteligencia verdadera no tiene precio ni apellidos elegantes. Y había enseñado a todo México que cuando se juntan la necesidad, la creatividad y el corazón decidido, no hay problema que no se pueda resolver. La historia de Toño se había convertido en leyenda viviente que se contaba en escuelas, universidades y comunidades de todo el país. Pero más allá de la fama y los reconocimientos, el mayor logro del niño genio de San Isidro había sido demostrar algo que muchos habían olvidado: que en México la grandeza no viene de los títulos universitarios ni de las oficinas con aire acondicionado, sino del amor profundo por la gente y la determinación inquebrantable de construir un mundo mejor con las propias manos. Cada gota de agua limpia que salía de los filtros de San Isidro era testimonio de una verdad eterna, que los milagros más grandes no bajan del cielo, sino que nacen del corazón de quienes se niegan a aceptar que las cosas no pueden cambiar. Y en algún lugar del país, en otros pueblos olvidados donde el agua está contaminada, donde los niños pobres son despreciados por maestros clasistas, donde las comunidades sufren en silencio esperando ayuda que nunca llega, hay otros Toños esperando el momento de demostrar que ellos también pueden purificar el mundo, una gota a la vez. Porque México está lleno de niños genios que solo necesitan que alguien crea en ellos para cambiar la historia. Y esta historia nos recuerda que ese alguien podemos ser nosotros, que la oportunidad puede ser ahora y que el milagro puede empezar hoy mismo. La próxima vez que veas a un niño humilde haciendo preguntas curiosas,
La próxima vez que encuentres a alguien joven creando con materiales reciclados, la próxima vez que presencies una injusticia que parece imposible de cambiar, recuerda la historia de Toño. Recuerda que en las manos más pequeñas pueden estar las soluciones más grandes y que en los corazones más puros puede estar la fuerza para transformar el mundo. Porque la verdadera educación no está en los diplomas colgados en las paredes, sino en la capacidad de ver problemas y crear soluciones. La verdadera riqueza no está en los bancos, sino en la solidaridad de una comunidad que trabaja unida. Y la verdadera grandeza no está en los reconocimientos oficiales, sino en el agua limpia que llega a los labios sedientos de quienes más lo necesitan. Esta es la historia de Toño, el niño que purificó el agua envenenada de su pueblo. Pero también es la historia de todos nosotros, porque todos llevamos dentro un pequeño inventor esperando la oportunidad de hacer el bien. Todos tenemos la capacidad de filtrar la injusticia y crear esperanza limpia y transparente para nuestra gente. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con todos sus conocidos, porque historias como la de Toño necesitan llegar a cada rincón de México para recordarnos lo que somos capaces de lograr cuando nos unimos con amor y determinación. Nos vemos en el próximo video y recuerden, nunca subestimen el poder de un corazón mexicano decidido a cambiar su mundo.